Novela Bello Oeste. Autora María Cerón. Capítulo 1. María buscaba tomillo en Sierra Morena, en lugar de piedras. Tenía 18 años, 2 hermanos pequeños y un padre, Juan, que era pastor. Su madre, también María, apenas tenía canas. Como cada año cuando el frío asomaba por la cresta del yelmo, la familia abandonaba su morada en la aldea donde residían, allá por la Sierra de Segura, para proporcionarle al ganado un hogar más templado hacia el oeste, en plena Sierra Morena, dentro de las lindes de un cortijo situado en la misma provincia. Esa mañana María le pidió a María que saliese en busca de un poco de tomillo para secar. Había gastado las últimas reservas en aliñar un guiso de venado que estaba cocinando al mediodía. Era época de caza y Juan se había hecho con un buen ejemplar a ras de amanecer, más por culpa del insomnio que por vocación cinegética, oportunidad propicia para relegar por una vez el pertinaz regusto a cordero del paladar. Ella se alejó del cortijo blanco apostado en el lento lomo de una extenuada colina, para acceder a un camino de tantos, no suficientemente perfilado, cincelado más por el recuerdo que por sus pies. El pequeño Pedro, su hermano menor, fue quien primero le salió al encuentro, con intención de acompañarla, propósito que quebró de modo tajante al arrojar el balón que el niño llevaba bajo el brazo a una distancia notable y en dirección opuesta a su destino. Y no es que fuese desconsiderada, sino que amaba la soledad. Alejarse de la casa para olvidarse de sí misma, para aventurarse en el monte como un animalillo más. Extremo que no era ajeno por esos contornos al resto de las familias de pastores que compartían a prorrata los pastos de aquella finca, quienes formaban en conjunto una comunidad cerrada, casi asfixiante, como una aldehuela en la que todos llevan a cuestas la vida de los demás. A María la engulló un bosque de pinos de altas copas al comienzo, el cual se alzaba anacrónico entre el encinar que lo metía en cintura, retando a los advenedizos. Después descendió por una ladera golosa, en cuya pendiente creía recordar un tomillor vendía sus mejores aromas al trajín del aire o al roce deliberado de una mano. A pocos pasos de allí, junto al camino, la casualidad quiso que se encontrara al viejo don Carlos, a la sazón dueño de aquella finca, que paseaba encorvado sobre un bello bastón, cuya empuñadura semejaba la cabeza de Apis. «Buenos días, don Carlos». «Buenos días. ¿De dónde sales, muchacha?» Don Carlos intentaba poner en vano nombre al rostro que le acababa de interrumpir el paseo, pero sus ojos ya no eran tan afilados como antaño ni su mente tan perspicaz. De la casa, María extendió el dedo índice en dirección a la vivienda de los pastores. Claro que si no. Se hizo la luz en la cabeza. No quedaban muchas más opciones. Sin duda era hija de algún pastor a quien arrendaba los pastos. «¿Tu padre es...?» «Juan. Don Carlos, ¿es que ya no se acuerda de mí?» «¿Cómo no me voy a acordar? Tú eres María, la mayor de Juan y María». «Pues ¿cuánto hace que no vienes por aquí?» 5 años estuve en un internado». «Sí, claro, el internado. ¿Aprendiste mucho allí?» «Bueno, lo de siempre. Ya he terminado el bachillerato, pero como no me han concedido una beca para ir a la universidad por culpa de las notas, he tenido que volverme a casa. De todos modos, el campo no me disgusta, así que no me importa mucho». «Pobre mujer, no te habrás esforzado lo suficiente, y eso que soy de los que creo que el campo no está mal. Pero has de saber que en esta vida hay tiempo para todo, y no está de más aprender». «¿Y a usted cómo le va?» «¿A mí?» «Hija mía, a mi edad solo los recuerdos lo mantienen a uno en pie. Por lo demás no tengo un hueso sano». Don Carlos se dejó arrastrar por un silencio penoso e instantáneamente dudó entre proseguir su camino o continuar hablando con la muchacha. Si optó por lo segundo fue porque tampoco tenía nada mejor que hacer una vez de vuelta en el hogar, que era a donde se dirigía. «Pero bueno, ahora dime qué te ha traído por aquí tan lejos de la casa». «Vengo a coger tomillo. Mi madre necesita para la comida». «Ah, los guisos de María. Nadie como ella cocina un estofado. ¿Y las migas de pastor? Se me abre el apetito de pensarlo». «Pues véngase a comer con nosotros. Para usted siempre habrá un sitio en la mesa». «Quita, muchacha», dijo mientras sonreía con pudor, abrumado por la resolución y generosidad de la muchacha.
No quiero incomodar. Además, el médico me tiene sometido a un estricto régimen alimentario. No haga demasiado caso a los médicos, eso dice mi padre, y mire usted qué bien le va a él. Ya que tuviera yo la edad de tu padre, en tal caso, en vez de arrastrarme por estos pagos, andaría como antaño por Egipto, levantando piedras. Egipto, repitió María con brillo en la mirada, como si acabase de escuchar un halago o un sortilegio. Adivino en tus ojos la misma expresión estúpida, ingenua de mi juventud. Yo también fui un soñador, si bien tuve la suerte de tener unos padres ricos, aunque ya sé que eso no fue mérito mío. María echó mano a uno de sus bolsillos, sin prestar mucha atención a estas últimas palabras, y extrajo un objeto que retuvo unos segundos ceremoniosamente en su puño cerrado, ante la mirada expectante de don Carlos, que no entendía a qué se debía aquel extraño juego. Luego dio la vuelta a la mano y fue desplegando dedo por dedo con parsimonia, hasta que el objeto quedó al descubierto. —¿De dónde has sacado eso, muchacha? La emoción que le causó a don Carlos avistar aquel extraño objeto se hizo patente en la precipitación con que se lanzó sobre la mano de María. —Lo encontré cerca de los Pilancones hace unos días. Don Carlos lo miró y remiró 100 veces antes de aventurar un posible juicio. —No parece una falsificación —meditó en voz alta sin perder de vista el objeto. —¿Se puede saber qué es? Estoy en ascuas. Es un trozo de caliza con una inscripción egipcia. No entiendo cómo ha llegado hasta aquí. Mío no es, de eso estoy seguro. Pues hay otra piedra más grande cerca de donde encontré esta, y con letras parecidas. Llévame al lugar en que la has encontrado, le exigió el anciano con urgencia. María lo guía hasta el punto exacto donde han aparecido ambas, que está a pocos pasos del tomillar. Cuando por fin la muchacha le muestra la gran piedra tallada, el viejo profesor pierde el color del rostro. A su edad ciertas emociones son peligrosas. Él no da crédito a lo que ve, se agacha, lo mira y remira infinidad de veces. Anota los signos que contiene en una pequeña libreta que viaja consigo en el interior de su chaqueta. Piensa que aquel objeto no se encuentra allí por azar, ni porque algún viajero lo haya traído de tierras lejanas y lo haya perdido. La piedra grande es una estela funeraria, no un souvenir. De todos modos, necesita investigar el sentido de los signos con cuidado. ¡Don Carlos! Una voz lejana y terca voceaba el nombre del anciano desde una distancia cuando menos considerable, probablemente desde la casa del señor. Es Teresa, ya sabes, mi ama de llaves. Tengo que irme. El anciano intentó despedirse. —Don Carlos, mi piedra —reclamó María con cierta inquietud. —Ah, eso. ¿Te importaría que me la quedara un tiempo? Sabré cuidar de ella, no te preocupes. Está bien, pero ¿cuándo me la devolverá? Pronto, muchacha, en cuanto haga mis averiguaciones. Te tendré al corriente. Y ahora me voy, que Teresa tiene muy mal carácter, no se la debe impacientar. María sintió que la habían despojado de un tesoro, mientras veía cómo su piedra se alejaba de manos de aquel señor, del cual no conocía mucho, no más que era el dueño de los pastos que su padre venía arrendando desde hacía al menos una veintena de años. Recordaba que de niña se sentía intimidada por su figura severa y distante, por su porte altivo cual gallo de corral, cuando lo veía acercarse a la casa para hablar con Juan. Los pocos días que el señor pernoctaba en la finca durante el semestre largo en que ellos apacentaban allí el ganado. Ahora, sin embargo, le parecía tan diferente, incluso cómico, porque vestía como un explorador de películas, tocado con un salacot, en todo caso ridículo, indumentaria que era el hazmerreír de la comunidad de pastores, lo que, contrariamente a cómo hubiese sucedido en el pasado, cuando él era poderoso y más joven, no se esforzaban en disimular, porque poco o nada temían de un anciano con sus facultades mermadas. De cualquier modo, don Carlos tampoco se hubiese percatado de la mofa, en cuanto que andaba de continuo, ensimismado en controversias científicas con supuestos egiptólogos que sólo habitaban en su cabeza, a quienes retaba a singulares duelos
en torno a tal o cual teoría que él apoyaba. Don Carlos había sido en otro tiempo profesor de egiptología de una prestigiosa universidad americana, hasta que sus neuronas, por culpa de una enfermedad senil, empezaron a gastarle malas pasadas y a ponerlo en entredicho en demasiadas ocasiones ante la comunidad universitaria, de manera que no tuvo más opción que retirarse y aceptar que ya no era un fuera de serie, ni el admirado maestro a quienes sus jóvenes alumnos envidiaron un día, no solo por ser brillante y rico, sino porque además fue condenadamente atractivo, como las chicas ponían de manifiesto con sus suspiros y sus contoneos en clase o fuera de ella. A sus años tenía la sensación de que la edad lo había dejado en paños menores, situación muchísimo más dolorosa para quien todo lo ha poseído, o al menos eso creyó un día. Viejo, cansado, enfermo, sin ilusiones, sin afectos. Teresa era la única persona fiel que conocía, quien con la misma solicitud de una esposa había decidido permanecer junto a él y cuidarlo hasta la muerte, a veces con una vehemencia desmedida, porque conseguía irritarlo como nadie, con poco dinero, al menos con el capital sustancialmente mermado. Angélica, su ex esposa, se llevó la mitad de su fortuna al divorciarse. Sobrevivía fatigosamente a pocos pasos del final. De alguna manera la vida aún le tenía reservadas ciertas sorpresas. ¿De qué otro modo debía sino calificar tan inesperado encuentro con la mocosa de Juan el Pastor? Por culpa de las 2 piedras, por prestarles tanta atención, por pensar en ellas, don Carlos había tropezado varias veces durante el trayecto a su casa y había estado a punto de estrellarse contra el suelo, pero una vitalidad nueva se había alojado en su anatomía, lo que le permitió recuperar el equilibrio en el último momento. Finalmente, el anciano llegó a casa sin novedad y de mucho mejor talante. Don Carlos ya me tenía preocupada, le reprochó Teresa. Nunca acostumbra a tardar tanto en sus paseos. Mujer, soltó con gesto avieso. A usted le trae sin cuidado que yo me preocupe. ¿Qué ha de importarle lo que piense esta pobre vieja? Teresa tomó el pico del delantal y se lo llevó al rostro, con intención de secar la humedad que perpetuamente emanaba de sus ojos, causada por una pertinaz enfermedad que nunca había conseguido atajar del todo. ¡Qué bien huele! ¿Se puede saber qué cocinas? Don Carlos interrumpió interesadamente la reconvención de Teresa porque no estaba para monsergas. Sopa, soltó la cónica para continuar reprendiendo al señor. Ya está otra vez cambiando de tema, pues sepa que el día menos pensado... Bueno, ya está bien, no tengo ganas de escuchar tus lamentos. Me voy a la biblioteca, que tengo mucho que hacer. Avísame cuando esté la comida. Esto me pasa a mí por tonta, por ocuparme de un viejo chocheando, porque no es otra cosa que un viejo. Teresa, fuera de sí, se fue protestando a la cocina. La biblioteca era el rincón predilecto de don Carlos. De su padre tuvo la suerte de heredar una estupenda colección de libros, legado que se vio incrementado largamente con los ejemplares que fue acopiando a él a lo largo y ancho de su feliz andadura como arqueólogo, y que ahora ocupaba un ala en la biblioteca que el anciano había habilitado para darles cabida, aun a costa de tener que retirar algunos muebles que estorbaban tal propósito. Esta fue la única reforma que obró en la vivienda cuando decidió recluirse de por vida, la poca que presumiblemente le quedaba en el cortijo de sus padres, junto al ama y a un matrimonio sin hijos que contrató en el pueblo para que se ocuparan de las tareas más enojosas de la casa. Aquella estancia le servía de refugio y de retiro. En ella Teresa apenas ponía el pie, salvo para alguna cuestión de suma trascendencia e insoslayable. En otro caso, si necesitaba atraer la atención del señor, se limitaba a entreabrir la puerta y convocarlo desde el dintel, como si sobre aquel cuarto pesara una peligrosa maldición que pudiese alcanzarle. Don Carlos había detectado la aversión de Teresa hacia la biblioteca, igual que los lobos olfatean el miedo de sus presas, lo que le permitía sentirse a salvo de su iracundia la mayor parte del día que allí transcurría. El resto de la vivienda, sin embargo, pertenecía a los dominios incuestionables del ama de llaves. Por eso, en cuanto echaba el pie fuera de su territorio, se calaba el salacot, temeroso de que fuera le lloviesen piedras o sapos y culebras,
como socarronamente solía catalogar las parrafadas de la anciana. De todos modos, aunque don Carlos la temía como a una vara verde, sentía por ella un afecto y una consideración especiales, y en el fondo entendía que la severidad de que ella hacía ostentación era más achacable a su entrega que a una presumible animadversión. Así ambos se profesaban un cariño mutuo, aunque jamás lo manifestasen abiertamente. Ningún objeto de aquella habitación a simple vista dejaba traslucir la anterior ocupación del anciano, porque a excepción de un papiro que pendía enmarcado de la pared, don Carlos no había conservado el menor hallazgo de los muchos tesoros arqueológicos que descubrió. Todos fueron a parar a las vitrinas de algún museo, donde se exhibían para la posteridad. Si bien él presumía de tener una magnífica colección de manuales sobre egiptología, algunos de los cuales eran obra suya. A ellos se dirigió para extraer un grueso tomo que luego a duras penas logró transportar hasta la mesa camilla, donde se dedicó a consultar el significado de los signos tallados en la piedra de María. Mientras él doblaba el espinazo sobre el papel, a través del ventanal que le prestaba luz, la vida en el monte continuaba el curso marcado por el otoño. A lo lejos, hacia el horizonte, un escuadrón de nubes amenazaba la claridad solar. Los árboles abandonaban sus hojas muertas sobre la tierra y la temperatura descendía paulatina e inexorablemente. María consiguió, después de que partiera don Carlos rumbo a su hogar en pos de la piedra que a modo de brújula le señalaba un nuevo camino, un buen ramillete de tomillo. Nada más entrar en la cocina lo soltó sobre el hule de la mesa, en donde su madre escardaba unas lentejas. «Bien que has tardado, hija, ni que hubiera sido el fin del mundo. Si no fuera porque te conozco, seguro que andabas por ahí pensando en cualquier tontería de las tuyas». «Hija de mis entretelas», suspiró la señora María, «a ver cuándo caes del guindo». «Madre, ¿tú crees que don Carlos es de fiar?», inquirió pensativa la muchacha, ajena por completo a los comentarios de su madre. «Pues según y conforme, porque yo digo siempre que no pondría la mano en el fuego por nadie. Aparte de eso, sí que me parece un hombre cabal. Al menos con nosotros siempre ha cumplido. Incluso si ha habido mal año de lluvias y hemos tenido que alimentar al ganado con pienso, nos ha hecho alguna rebaja en los pastos». «Es que me lo he encontrado en el camino». «No te habrá dicho ninguna sinvergüencería». «Pero quita, si no puede tirar de su alma», comentó con cierta hilaridad. «Ay, madre, qué mal pensada eres». «Piensa mal y acertarás», sentenció estirando el cuello. «Además, ya sabes lo verdes que se vuelven algunos viejos». «Que no va por ahí la cosa, verás. Es que me lo he encontrado cerca del tomillar y le he enseñado una piedra que yo guardaba». «¿Cómo una piedra?» «Una que me encontré, pero no es una piedra cualquiera, tiene algo escrito, unas letras raras. Yo pensaba que eran egipcias y él dice que sí». «¿Y qué más?» «¿Qué más? También se acordaba de tus guisos. Dice que no hay quien cocine como tú». «Hombre, qué amable». La señora María se compuso el delantal y se atusó el pelo, ufanándose de semejante halago. «Anda, que si prueba el de hoy, me ha salido buenísimo. Yo le he dicho que podía venir a comer con nosotros, pero se ha echado para atrás como con vergüenza. No es para tanto, pero oye, ¿y si le llevas una cazuela con un trozo de venado? ¿Ahora, madre?» «No, luego por la tarde». «No sé si es buena idea, porque me ha contado que anda pachucho y que no le cae bien la comida». «Es igual, tú se lo llevas y que coma lo que quiera, lo demás se lo puede comer Teresa, que es una buena mujer. Ahora me tienes que ayudar a poner la mesa, que tu padre está al caer, y con un hambre de lobo seguro». María no podía quitarse de la cabeza que debía visitar a don Carlos al atardecer. Nunca había entrado en su casa, aunque lo deseara desde pequeña, porque aquel edificio, la poderosa atracción de un castillo o de una construcción enigmática, misteriosa en todo caso para la generosa mente de cualquier muchacho. Durante el almuerzo su ánimo no estuvo para otro pensamiento, aunque su cuerpo se prestase al mismo haz de gestos que el resto de comensales.
discurriendo con los cubiertos, la vianda, el pan, la servilleta y el vaso de arriba abajo, de abajo arriba, tal que si la vida se le fuese en comer. En el fondo no se trataba más que de actos mecánicos apuntados a lo largo de los años, ahora mejor perfilados gracias a la destreza que adquirió durante el internado, y que la distinguían a todas luces de los toscos modales sobre el mantel de sus padres y hermanos. ¿Has visto, Juan, cómo se las compone María comiendo? Si parece toda una señorita, consideró la madre llena de orgullo. Al menos de algo ha servido el colegio. Si a lo mejor, replicó Juan con sorna mientras embocaba un buen trozo de carne, hasta la podemos casar con un marqués y todo. Aunque bien pensado mal nos la íbamos a pintar nosotros entre señoritos. A mí las corbatas me dan picores. ¿Y a ti, María? ¿Qué quieres decir? Preguntó furiosa la madre. A ver si te crees que yo no me sé comportar, porque me veas aquí todos los días con este delantal, que cuando una quiere también aparenta. ¿Queréis dejar de decir tonterías? Yo no me voy a casar con un marqués, por la sencilla razón de que ni siquiera me voy a casar. ¿Os enteráis? Yo voy a ser libre para siempre. Uy, hija, libre. ¿Y qué es ser libre? Di, porque yo no sé de nadie que sea libre. Menos los ricos, claro. Además, ¿de qué piensas vivir cuando te faltemos tu padre y yo, sino de lo que trabaje tu marido? ¿Es que tú te crees que el dinero lo echan los árboles? Encima no has querido estudiar. Anda, que si mis padres me hubiesen dejado a mí estudiar, iba a estar yo aquí. Un galgo tendrían que haberme echado para cogerme a mí. ¿Y a dónde habrías ido, mujer, que estés mejor que con tu Juan? Replicó algo amoscado su marido. Pues anda, que no es grande el mundo. Ya me las habría compuesto yo. Y no es que no esté contenta de haberme casado contigo, que creo que no hay otro hombre más cabal en el mundo. No, no lo digo por ti, Juan. Es que esta no es vida, siempre bregando de acá para allá con el ganado. Y gracias a Dios, ahora todavía somos jóvenes, pero espera que lleguen la vejez y sus achaques. Bueno, María, eso déjamelo a mí, que estoy yo para trabajar y que no nos falte nada en el futuro. María se levantó con intención de retirar la mesa. Le cansaban las graves charlas de sus progenitores, siempre a vueltas con el dinero, la vejez, la enfermedad. Hiciese lo que hiciese y hablase de lo que hablase, acababan por descontado derivando hacia el mismo tema. ¿Queréis café? Preguntó María intentando zanjar la plática. Mientras el café se cocía en la hornilla, María y su madre se ocuparon en ordenar y asear la cocina. Juan salió a fumarse un pitillo porque la tarde se había apaciguado. En tanto los pequeños escaparon al patio, donde antes de comer habían olvidado sus espadas de plástico y sus petos de soldados romanos. «Madre, ¿dónde pongo la carne para don Carlos?», inquirió María, aún pendiente del único tema que para ella ofrecía interés. «En la cuajadera chica. Lávala, sécala con el cernadero y ponla aparte». María, después de las maniobras prescritas, introduce una generosa porción de venado en la cacerola, sospechándolo mucho que a don Carlos ha de gustarle el regalo, y los réditos que a ella le va a comportar una charla con él, si no materiales, cuando menos emocionales, que a su edad y según su entendimiento suelen ser los que más satisfacciones procuran, y sin duda los que ella tiene en mayor estima. No en vano don Carlos es un personaje peculiar, a años luz de las gentes con que ella suele tratar, personas ayunas en conocimientos y aventuras, lo que no merma el aprecio que María les profesa. Pensar en semejante experiencia le subleva el ánimo y mantiene sus neuronas en un nivel elevado de excitación. Tras el café, María se encontró atada a la plancha durante un par de horas. Bajo el peso de su mano pasaron camisas, sábanas, toallas y toda una suerte de ropa menuda en procesión, porque según opinaba su madre, el calor santifica la ropa. A expensas de la ventana, único foco de luz de la estancia, además de la puerta, María, la madre uncida a la aguja, reparaba unos calzones del padre y miraba entre puntada y puntada la desgana de María al planchar.
Pensó lo cuesta arriba que se le debía de hacer a su hija estar de nuevo en casa, sobre todo en una casa como aquella, perdida en medio del campo, en mitad de ningún sitio. Tantos años de internado, hecha a otra vida, a lo menos más cómoda, más entretenida, lo que ahora por contraste con la actual debería de hacer mella en su modo de ser. Sin duda algo levantisco y con cierto deje de resabida que a veces como madre le costaba soportar y no refrenar. Pero María entendía que debía alzar la mano y permitirle desaires que en otro caso jamás hubiese consentido, porque a los hijos, aunque es menester atarlos corto, a veces y en contadas ocasiones también es preciso darles campo para que encuentren su acomodo en la vida. Así creyó llegado el momento de liberarla de la engorrosa tarea en la que se ocupaba, después de que la plancha le hubiese metido un poco en cintura por unas horas. Anda, nena, vete a llevarle a don Carlos el venado, que se está haciendo tarde. Pero madre, si todavía me queda algo de ropa. Bueno, déjalo, que mañana puedes echar otro ratito de plancha. Como mandes, madre, contestó María con los ojos llenos de luz. En 2 zancadas recogió la plancha, el paño grueso con el que protegía la mesa al planchar y acomodó la ropa en sus respectivos enseres. Después tomó la cacerola y la introdujo en un cesto de malla. Se despidió de su madre. Y una vez fuera, buscó el camino que al mediodía enfilara para encontrar Tomillo. Era la hora en que los pastores se afanan en congregar al ganado, momentos antes de que el campo pierda definitivamente el habla, cuando los balidos y las esquilas rondan el aire con su última oración. El trayecto que debía recorrer no guardaba ningún secreto para María, porque lo había andado en infinidad de ocasiones, desde muy niña. Era el destino final lo que agitaba su corazón y convertía la vereda en una senda recién estrenada, enigmática e impenetrable como nunca lo hubiese conjeturado. En circunstancias normales no habría gastado menos de 10 minutos en recorrerla, pero el deseo de llegar le dio alas, de modo que solo 5 bastaron para alcanzar la casa de don Carlos. Una vez allí, se detuvo ante la puerta como si estuviese frente al umbral del resto de su vida, una vida nueva que comenzaba allende el portal. 2 nerviosos aldabonazos advirtieron a los moradores de que alguien esperaba impaciente en el exterior, mientras María se entretenía en escrutar la fachada con minuciosidad, regalándose en la contemplación de un proporcionado edificio de líneas a un tiempo sencillas y elegantes, cual un aristócrata en zapatillas cuyo porte y distinción no decaen incluso en la intimidad del hogar. No era este el caso del viejo don Carlos, que desde hacía tiempo había abdicado de la etiqueta con que en sus mejores años se condujo, tanto en modales como en vestidos. Un protocolo que fue oxidándose a la par que su osamenta, aunque no hasta el punto de volverle un hombre hosco y grosero, sino más bien en el sentido de apaciguar su arrogancia de hombre de éxito. Ahora la vida se había convertido en una pendiente escabrosa, y la vanidad era un fardo demasiado enojoso como para aumentar el peso de su equipaje, con el que acelerar el ritmo de la caída, ya de por sí demasiado apremiante. En esta fase de la existencia, sus alforjas precisaban pertenencias livianas y él, acorde con las circunstancias, se volvió un hombre con diferencia, mucho más afable, mucho más cordial. Teresa acudió a la llamada y para su sorpresa se encontró a María plantada delante de la puerta. «¿Qué quieres, muchacha?», preguntó con profunda curiosidad, sin reconocer todavía el rostro que tenía delante. «Pero es que ya no se acuerda de mí. Soy la hija de Juan el pastor». «Hombre, María, ¿cómo tú por aquí? Hace mucho tiempo que no te veo, aunque tu madre ya me había dicho que vendrías. ¿Cuándo has llegado?» «Hace una semana. Es que he dejado el colegio». «Ya, también me lo dijo. Bueno, ¿qué se te ofrece?» «Me manda mi madre con un guiso de venado para don Carlos». «Trae acá y dale las gracias a tu madre.
y dile que una tarde de estas iré a verla. ¿Pero está don Carlos?, inquirió María con inquietud, viendo que Teresa la estaba despidiendo sin darle la oportunidad de entrar siquiera. ¿Don Carlos? ¿Es que traes algún recado para él? No, no es eso. Es que me gustaría saludarle y darle personalmente el guiso. Bueno, María, eso lo puedo hacer yo. No tienes que molestarte, arguyó Teresa, mientras se recomponía el chal de lana que lucía sobre los hombros. Pero si no es ninguna molestia, además, quiero hablar con él, verá. Es que me lo encontré a mediodía cerca del tomillar y se quedó con una piedra que yo tenía. ¿Una piedra?, preguntó extrañada. Bueno, aguarda aquí un momento, le diré que estás aquí. María suspiró algo aliviada, porque por momentos temió estar en un tris de marcharse sin verlo, temor que se disipó por completo en cuanto Teresa apareció de nuevo en el portal. Está bien, pasa, que te espera en la biblioteca. Sígueme, es por aquí. María echó a andar tras sus pasos, curioseando a un lado y a otro, lanzando miradas rápidas pero precisas sobre los objetos que conformaban la decoración del recibidor, la cual a un tiempo le complacía por la distinción que exhibía y le cohibía porque le hacía sentirse diminuta. Mas fue al acceder a la biblioteca cuando más se aturdió ante tal profusión de libros, tantos como ella no había visto reunidos nunca, ni aun en la biblioteca del colegio de monjas. Buenas tardes, don Carlos, acertó a expresar la muchacha. Buenas tardes, María, ¿qué se te ofrece? Quería preguntarle por mi piedra. Anda, siéntate y ahora te explico. Don Carlos le brindó una silla pegada a la mesa camilla, donde él repasaba unos libros al amor del brasero, porque aunque la chimenea estaba encendida y la temperatura exterior no era aún invernal, a sus años el frío se había convertido en un mal endémico, del que no lograba zafarse con facilidad. María tomó asiento despacio, más pendiente todavía de la decoración y de los libros que del propio anciano, mientras él, con un gesto de la mano, indicaba a Teresa que podía marcharse, quien, intrigada por el objeto de aquella singular reunión, asomaba la cabeza por la puerta entreabierta, hasta que la insistencia del anciano la obligó a dirigirse a la salita para continuar sus tareas vespertinas, sin conseguir saciar su curiosidad. Una vez a solas con la muchacha, don Carlos tomó una caja de madera de sándalo que había sobre la mesa y extrajo de ella la piedra para mostrársela. Aquí la tienes. Como verás, aún está en mi poder. Puedes confiar en mí. He dedicado toda mi vida a desenterrar y a catalogar objetos de valor como este, sin que ninguno haya perecido en el intento. Sé muy bien cómo tratar estas piedras. Ya te lo dije, tu piedra está a buen recaudo. Entonces tiene mucho valor, lo acaba de decir usted mismo, ¿no es cierto?, comentó obviamente impresionada. Sí, lo he dicho, pero no de forma concluyente. Tengo que consultar unos cuantos libros más, aunque mi primera impresión es que se trata de un gran hallazgo. De confirmarse tal impresión, no tendré más remedio que recompensarte. Por cierto, ¿volverás conmigo a los Pilancones si te lo pido? Cuando usted quiera. Por mí podemos ir mañana mismo. Mañana es pronto. Hay tantas cosas que cotejar primero. Si al menos contase con el apoyo de mis antiguos ayudantes, pero yo solo. Es mucha tarea para un hombre viejo y cansado como yo. Es una pena que estas piedras no apareciesen antes en mi vida. Posiblemente habrían cambiado tantas cosas. Ahora es tarde. Sin embargo, habrá que intentarlo. Es mi último y definitivo reto. No voy a dejar escapar la ocasión de darles, donde más les duele, a esos memos que presumen de ser colegas míos y que me arrojaron al ostracismo. Y un cuerno. Don Carlos, más que conversar, se afanaba en meditar en voz alta reflexiones que eran ajenas a María. Ante sus ojos un hombre exangüe daba las últimas boqueadas, sin que ella entendiese muy bien qué estaba sucediendo. Solo su afilada piedad le exigía tender una mano a aquel extraviado anciano, la cual le ofreció de inmediato. A lo mejor yo misma podría ayudarle si me explica cómo, claro. Te lo agradezco,
Pero no tienes ni la más remota idea de egiptología. Necesito a alguien ducho en tal saber. Podría escribir a alguna universidad, pero quita, querrán llevarse los honores. Después de un largo silencio, durante el que don Carlos parecía absorto en graves reflexiones y María perdida en los títulos de las estanterías, el viejo volvió a tomar la palabra. Tampoco es ninguna tontería, aunque llevaría su tiempo. ¿Qué se le ocurre, don Carlos?, preguntó María intrigada. Que sí, mujer, que lleva razón, que tú puedes convertirte en mi ayudante, aunque para ello primero deba darte unas nociones básicas de arqueología. Además, yo he sido profesor, ¿no? Se supone que mejor que yo para resolverte las dudas que te vayan surgiendo no hay nadie. Pero antes de nada me tienes que prometer que te vas a tomar este trabajo en serio. De inmediato María titubeó, porque empezaba a columbrar la dura tarea que se le avecinaba en caso de asentir. Si bien después consideró que una empresa de esas proporciones no se le iba a presentar 2 veces en la vida, menos aún por aquellos pagos, siendo hija de quien era un simple pastor. De acuerdo, don Carlos, no le defraudaré. Ahora dígame en qué consiste mi trabajo. Primero has de leerte con todo interés unos cuantos libros que voy a prepararte para que te los lleves a tu casa, siendo preciso que en una semana te los hayas estudiado. Don Carlos se levantó y rebuscó en la estantería, hurgando aquí y allá, extrajo media docena de títulos. Pero don Carlos, eso es demasiado. No sé si voy a tener tiempo de leerlos todos. Ya sabe que también tengo que ayudar en casa a mi madre. No te preocupes por eso. Si hace falta voy y hablo con tu madre. Además, estoy dispuesto a darte una pequeña paga para taparles la boca a tu padre y que no ponga excusas. En ese caso, comentó María Ufana, de en 2 patadas haber conseguido trabajo remunerado y distracción para el largo invierno. Trato hecho. Y ahora vete, muchacha, y en cuanto puedas aplícate el estudio, que a mí me queda mucho que averiguar hasta la cena, entre estas 4 paredes. Hablando de cena, don Carlos se me olvidó decirle que le he traído un guiso de venado de parte de mi madre. Venado, ¿eh? Pues muchas gracias. Ale, hasta otro día. Don Carlos había vuelto a sus libros. Las últimas palabras que dirigió a María apenas fueron meditadas, porque en su mente empezaban a enredar conceptos que emergían del fondo de los libros abiertos sobre la mesa, en los que ahora concentraba toda su atención. El camino de vuelta fue un grato paseo bajo las encinas que ya empezaban a ensombrecerse al son del anochecer. Pero aún la luz última de la tarde permitía atinar la senda en dirección a la casa, aunque a trechos María prefiriese abandonarla y tomar trochas que achicaban las curvas, a costa, eso sí, de enfilar cortas pero ariscas pendientes, que a su edad apenas le suponían un ligero jadeo al ser coronadas. Una vez ante la puerta de casa, antes de entrar, prefirió tumbarse un momento frente al ocaso, cuyas últimas lumbres eran apenas más intensas que el resplandor de un fósforo en un cuarto oscuro. Aun así, en esa penumbra otoñal, tomó uno de los libros que el viejo don Carlos le encomendara y se dispuso a leer la primera línea del primer capítulo del primer libro que hasta la fecha había conocido sobre arqueología.